Guardia. Pues tú lo sabías. Eso fue algo que tú quisiste hacer. Pero cuando tú moviste los tintes, ¿no te lo dijeron que estaban ilegales? Buenos días. Vamos a dar inicio en la mañana de hoy. Y gracias por acompañarnos en este día tan especial. Antes de iniciar la actividad de presentación del libro del doctor Luis Cruz Vélez, voy a invitar al capellán Amílcar Saúl Soto Quijano, director de la Oficina de Vida Religiosa del recinto de Arecibo, quien tendrá a cargo la oración de afirmación en esta mañana. Les agradecemos, se pongan en pie. Buenos días tengan todos y todas. Vamos a comenzar con una oración. Y oramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por este privilegio que nos das de un nuevo día. Te pido, Padre Santo, y afirmamos tu presencia en medio nuestro. Te pido que compartas con nosotros. Te pido también, Señor, que te sientes con nosotros y podamos, Señor, sacar el mayor provecho posible de momentos y espacios como este. Bendice grandemente a las personas, todas las personas que están envueltas en este trabajo. Gracias por su tiempo, por su empeño y por su deseo de que cada uno de nosotros podamos crecer. Quédate de principio a fin siempre, no solamente en esta actividad, sino en nuestro día y en nuestra vida. Todo lo queremos hacer para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Se pueden sentar. La Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Arecibo, le da la más cordial bienvenida a la doctora Karen Woolcock, rectora del recinto de Arecibo, a la doctora Rebeca Acevedo, decana de Asuntos Académicos, a la profesora Luz Andújar, directora del Departamento de Estudios Humanísticos y Ciencia de la Conducta, al distinguido profesor y autor del libro que se va a presentar en esta mañana, el doctor Luis Cruz Vélez, al doctor René Cueva, catedrático y profesor especialista en Historia de Puerto Rico, quien tendrá a cargo la reseña del libro, a la decana de Asuntos Estudiantiles, la licenciada Mayda Peyot, a la doctora Ángela Belgiovanni, presidenta del 35º Senado Académico del Recinto de Arecibo y demás miembros del Senado Académico, a los directores de los departamentos académicos, facultad, al señor Martín Rosado, director del Centro de Acceso a la Información, Biblioteca René Márquez, personal administrativo, a los apreciados familiares del doctor Luis Cruz Vélez, su esposa, la doctora Nitza González Rodríguez, y su hijo Luis Alejandro Cruz Vélez, a la doctora Lourdes Carrión Pagán, quien redactó el prólogo del libro, y a ustedes, nuestros estudiantes, nuestro mayor motor y razón de nosotros, dar la milla extra para que ustedes logren con éxito sus metas académicas. Estudiantes del programa de honor y a su coordinador, el doctor Pascual Ortiz, invitados y amigos todos, y a los que se encuentran conectados virtualmente a través de las plataformas de Facebook Live y YouTube. Muy buenos días. Es para la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Arecibo, un honor darle la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Génesis del Partido Acción Cristiana y el cuestionamiento de su impacto sobre el Partido Independentista Puertorriqueño en las elecciones generales del 1960 del doctor Luis Cruz Vélez. Esta presentación del libro se logra materializar gracias al apoyo de la rectora, la doctora Karen Woolcock,
al Decanato de Asuntos Académicos, a la profesora Luz Andújar, directora del Departamento de Estudios Humanísticos y Ciencia de la Conducta, y al señor Martín Rosado, director del Centro de Acceso a la Información, para la realización de esta conferencia. Además, es importante destacar a la doctora Brenda Corchado, catedrática y profesora especialista en lingüística, por la edición del contenido de los 3 capítulos del libro del doctor Luis Cruz Vélez. Al señor Carlos Gotay por el arte del afiche, invitación y programa de la actividad. A Flor Cruz y a Rafael Colón por el apoyo incondicional en el proceso de la realización del libro. Por otra parte, esta presentación del libro del doctor Luis Cruz Vélez tiene una dinámica muy particular, ya que contamos con la presencia del profesor, el doctor René Cueva, quien nos presentará una reseña del libro, destacando en ella la visión crítica de análisis tan pertinente para nuestra realidad histórica como país. El principal objetivo de esta presentación es ofrecer un espacio de análisis de lo que implica conocer ese peregrinar investigativo en los procesos críticos en el devenir de la historia. Así trascendemos en nuestro análisis crítico y evitamos repetir errores, que yo le llamaría, ¿verdad?, entre paréntesis, horrores, porque no sé si ustedes han escuchado el refrán de que al no conocer la historia se repite en hechos históricos que ocurrieron en el 60 y estamos en el 2025, siglo XXI, y siguen ocurriendo. Así que es importante que en estos momentos voy a dejar con ustedes a la profesora Luz Andújar, directora del Departamento de Estudios Humanísticos y Ciencia de la Conducta, quien les va a ofrecer un saludo de bienvenida. Buenos días a todos y bienvenidos. Es un placer y un gran honor estar hoy aquí en representación del Departamento de Estudios Humanísticos y Ciencias de la Conducta para celebrar este importante momento en la carrera docente de nuestro colega, el doctor Luis Cruz Vélez. A las autoridades, doctora Karen Bulco, rectora de nuestro recinto de Arecibo, a la doctora Rebeca Acevedo, decana de Asuntos Académicos, y a la doctora Wanda Balseiro, decana asociada de Asuntos Académicos, gracias por acompañarnos y por su continuo apoyo al trabajo intelectual de nuestros docentes. Su presencia subraya la importancia de la academia y el compromiso de nuestra institución con la creación de contenidos. Todos los directores de departamentos académicos y distinguidos docentes que hoy nos acompañan, gracias. En especial al doctor René Cuevas, quien tendrá a cargo la reseña del libro. A los familiares y amigos del doctor Cruz, su amado hijo, el señor Luis Alejandro Cruz González, su esposa Mayrín de Cos, y a la doctora Nitza Ivette González, madre de su hijo, quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Su amor y aliento han sido sin duda una parte fundamental en la culminación de este proyecto. Y por supuesto, agradecemos y reconocemos a nuestros estudiantes, quienes representan la razón de ser de nuestra institución y de nuestras funciones como docentes. Es un placer celebrar el logro de nuestro colega y el inicio de una nueva conversación académica. Este libro es el resultado de una profunda investigación y un cuidadoso análisis que nos ofrece una perspectiva única sobre un momento crucial en la historia política y social de nuestro país. Este trabajo es un testimonio del rigor intelectual y la dedicación del doctor Cruz,
un miembro valioso de nuestra facultad. Su labor como investigador y docente es fundamental para la formación de nuestros estudiantes y para el desarrollo del conocimiento en nuestro departamento y en toda la universidad. El impacto de este libro trascenderá las aulas y estoy segura que se convertirá en una obra de referencia para estudiantes, investigadores y cualquier persona interesada en el estudio de la historia política de nuestra isla. Hoy celebramos no solo un libro, sino también el esfuerzo y el intelecto y la perseverancia de un miembro de nuestra comunidad que a través de su obra enriquece nuestra comprensión del mundo que nos rodea y nos invita a reflexionar. En nombre del Departamento de Estudios Humanísticos y Ciencias de la Conducta, quiero felicitar una vez más al doctor Luis Cruz Vélez por este logro. Le deseo el mayor de los éxitos con el libro Génesis del Partido Acción Cristiana y el cuestionamiento de su impacto sobre el Partido Independentista Puertorriqueño en las elecciones generales de 1960. Que este libro sea una fuente de información y debate. Muchas gracias y que disfruten de la presentación. Gracias, profesor Andújar. En este momento cedemos la palabra a la doctora Rebeca Acevedo, nuestra decana de Asuntos Académicos, quien nos dirigirá un saludo. Buenos días. A nombre del Decanato de Asuntos Académicos deseamos dar una calurosa bienvenida en esta hermosa mañana. Agradecidos de Dios que nos ha permitido y nos ha dado el privilegio de estar aquí en esta actividad tan importante. Agradezco la presencia de la facultad, de los estudiantes, familiares y amigos, ¿verdad?, de nuestro compañero y colega, el doctor Cruz. Nos sentimos muy complacidos por el trabajo, el tiempo y esfuerzo en la realización del libro Génesis del Partido Acción Cristiana y el cuestionamiento de su impacto sobre el Partido Independentista Puertorriqueño en las elecciones generales de 1960. Así que a nombre del Decanato de Asuntos Académicos felicitamos al doctor Cruz por su compromiso. Esto nos enaltece como institución y solidifica la labor de enseñanza y la calidad de nuestro recinto. Muchas gracias y que disfruten de la actividad. Gracias, doctora Acevedo. En estos instantes, la doctora Karen Woolcott, rectora del recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, nos dirigirá un saludo. Muy buenos días a todos. Me siento bien contenta de ver un teatro que hoy se da cita para un evento tan importante en el que, ¿verdad?, están nuestros compañeros, como bien ha destacado la maestra de ceremonia, familiares, pero también nuestros queridos estudiantes. Vean esto como una experiencia única. La presentación de un libro a través de su experiencia universitaria, de verdad que va a marcarlos por siempre. Así que reflexionen bien en eso. Me complace darle la bienvenida a nuestro recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Sepan que el Decanato de Asuntos Académicos, junto con el Departamento de Estudios Humanísticos y Ciencias de la Conducta, celebra un evento que consideramos de mayor trascendencia. Se trata de la presentación del libro de nuestro profesor, doctor Luis Cruz Vélez. Y por si no se acuerdan, el libro se titula Génesis del Partido Acción Cristiana y el cuestionamiento de su impacto sobre el Partido Independentista Puertorriqueño
en las elecciones generales de 1960. Yo espero que no se nos olvide, ¿verdad? Lo han dicho ya 3 personas, pero es que la verdad es un título largo, bien, pero si ustedes se fijan bien, Acción Cristiana, impacto en las elecciones generales. No sé si se parece con lo que está sucediendo, ¿verdad? Hoy en día. ¿bien? Así es que no es que lo leamos, ¿verdad? El leerlo más de una vez, que no les suene repetitivo, sino más bien una oportunidad para reflexionar. ¿bien? Esta publicación es el vivo ejemplo de cómo la facultad del recinto de Arecibo se compromete no solamente con su cátedra, sino igualmente con la conservación del patrimonio histórico-cultural de nuestra isla y del pueblo de Arecibo. El análisis presentado en esta publicación resume los hallazgos de la investigación realizada por el doctor Luis Cruz Vélez sobre la convergencia de los intereses sociales, de afiliación política y la espiritualidad de un pueblo. Hoy el doctor Cruz nos enorgullece con la presentación de un escrito que contiene un análisis concienzudo de la historia que presenta cómo los diferentes movimientos pueden impactar el resultado de una elección en Puerto Rico, considerando además las consecuencias posteriores que eventualmente se perciben y que hoy día se siguen reflejando mientras se forja la historia de nuestro país. Doctor Luis Cruz Vélez y compañeros del Departamento de Estudios Humanísticos y Ciencias de la Conducta, quiero que sepan que nos sentimos orgullosos de sus logros y que nos alegra en gran medida haber colaborado en algo para que se realice este sueño suyo y de los compañeros de presentar su libro con el apoyo y reconocimiento de nuestra comunidad universitaria. Doctor Cruz, le felicito y sepa que nuestra comunidad académica y la comunidad de Arecibo se sienten felices de que podamos disfrutar de una lectura que nos permite viajar en el tiempo. Gracias por el tiempo que usted ha regalado dedicando sus esfuerzos para tener una obra que nos permite conocernos cada vez más. Agradezco también a los profesores, a los estudiantes, familiares y compañeros de la administración que hoy se dieron cita en nuestra casa de estudios para demostrar nuestro aprecio por la obra del doctor Cruz y comprender los aspectos históricos y sociales que se abordan en su publicación. Les exhorto a que disfrutemos tanto de conocer al autor como de la reseña de su obra que será ofrecida por el doctor René Cuevas. Estoy segura de que su libro nos permitirá comprender nuestro pasado, vivir en armonía con el presente y trazar nuestro futuro. Que tengan un hermoso día. Gracias por sus palabras, señora rectora. En este momento le solicitamos a la profesora Luz Andújar, directora del Departamento de Estudios Humanísticos y Ciencias de la Conducta, que pase al frente para proceder a leer la semblanza del doctor Luis Cruz Vélez. Luis Cruz Vélez nació en Arecibo en 1958, aunque se considera hijo adoptivo de Atillo, Puerto Rico. El autor es abogado desde 1986 y profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Arecibo, desde hace 39 años. Como abogado ha ejercido la práctica privada de la profesión, ha sido juez del Tribunal de Primera Instancia, subdirector ejecutivo del programa Pro Bono del Colegio de Abogados de Puerto Rico, abogado cooperativista y de la banca en Puerto Rico. Como profesor ha impartido el pan de la enseñanza en los cursos a nivel de bachillerato del programa de justicia criminal, además de ofrecer cursos relacionados con la historia de Puerto Rico, de Estados Unidos, sociología, sociedad global, problemas sociales, ciencias políticas, derecho y empresas.
En cuanto a la preparación académica, el autor posee un grado de Juris Doctor de la Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Tiene cursos doctorales relacionados con el Juris Doctor de la Universidad Complutense en España, en consorcio con la Universidad Interamericana, además de un PhD en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en San Juan. Ha destacado varios artículos en la revista Prisma de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Con ustedes los compañeros. Muchas gracias, profesora Luz Andújar. En estos momentos le solicitamos al profesor e historiador, el doctor René Cuevas, que pase al podio, quien tiene a cargo la reseña del libro Génesis del Partido Acción Cristiana y el cuestionamiento de su impacto sobre el Partido Independentista Puertorriqueño en las elecciones generales del 1960, del doctor Luis Cruz Vélez, al cual también le pido que por favor, doctor Luis Cruz Vélez, pase al escenario. Tome asiento para escuchar al doctor René Cuevas en su análisis de la reseña crítica al libro. Saludos a todos y todas las amigas que nos acompañan esta mañana. Tengo la responsabilidad en esta ocasión de hacer una breve reseña de la investigación del compañero Luis. Y voy a ser lo más breve posible, pero conciso, ir a los puntos más importantes de la investigación. Los que conocen a Luis saben que Luis habla mucho y me pidió por favor que lo hablara poco para entonces poder tener más tiempo. Y yo pues lo voy a complacer. El profesor Dr. Luis Cruz Vélez nos presenta en este libro su investigación de tesis doctoral que ha titulado, saben el título, ¿verdad? Está ahí en la pantalla. Y comentaba con Luis hace unos minutos que cuando hacemos una tesis doctoral, aquellos y aquellas que han tenido la oportunidad de hacer una investigación a nivel doctoral, mientras más largo el título, ¿verdad?, como que impresionamos más a nuestros lectores de tesis. Quizás por ahí que viene la particularidad de este título. Pero este libro constituye un aporte relevante a la historiografía política en Puerto Rico y ofrece un análisis integral de los procesos políticos, abordando la formación de partidos, los mecanismos electorales y las expresiones del liderazgo político. El estudio también considera el papel de los sectores religiosos y de los partidos de inspiración religiosa en las dinámicas electorales y en la conformación del poder político. Aunque el Partido Acción Cristiana, en adelante PAC, tuvo una presencia breve y limitada en la política puertorriqueña, ha recibido mayor atención por parte de los investigadores en comparación con otros partidos políticos de poca duración y de que por ser partidos efímeros se subestima su relevancia, de examinar incluso actores menores cuyos impactos simbólicos o contextuales pueden ofrecer valiosas lecciones sobre el sistema político de Puerto Rico. Lo que estoy queriendo decir con esto es que en la historia política de Puerto Rico han surgido muchos partidos políticos que son partidos de corta duración, quizás un evento electoral, 2 eventos electorales, y desaparecen,
Pero la historiografía tradicional generalmente enfatiza en estos partidos de mayor envergadura, y en un periodo como el que estamos aquí considerando, este periodo 1960 y quizás décadas anteriores, en Puerto Rico había un partido que era el Partido Popular, que era el partido que sobresalía sobre todos los demás y ciertamente acapara la atención de los historiadores más que otros partidos pequeños. Recientemente hemos tenido partidos más pequeños, ¿verdad? Partidos que tienen muy poca duración en términos del proceso electoral, pero el Partido Acción Cristiana tiene la particularidad de que es el primer partido que va a unas elecciones con un discurso más ideológico religioso que ideológico político, a diferencia de partidos actuales que plantean más el discurso político, aunque actúan en su práctica como partidos religiosos, pero perdieron el PAC, definitivamente. Ahí hay una influencia del PAC, los partidos de ahora lo estudian. Pese a esto, autores, historiadores científicos sociales de Puerto Rico, como Silvia Álvarez, Samuel Silva Botá, y por citar solamente algunos, han estudiado en alguna medida la trayectoria del PAC y han ofrecido perspectivas valiosas y han sentado las bases para futuras investigaciones como la que tenemos aquí hoy del compañero Luis. La particularidad del Partido Acción Cristiana, del PAC, es que se caracteriza por un discurso de orientación religiosa y cristiana, así como la participación de líderes laicos en su estructura y sus actividades electorales, rasgos que han captado la atención de investigadores interesados en el estudio de partidos políticos con influencia religiosa, a pesar de su limitado impacto electoral. Sin embargo, en su libro, Luis no solo aborda el aspecto religioso del PAC, sino que también analiza su influencia sobre otros partidos políticos en Puerto Rico, con específica atención en el Partido Independentista Puertorriqueño, el PIB. Su interés principal radica en debatir con argumentos sólidos las conclusiones de otros historiadores y científicos sociales acerca del impacto del PAC sobre el PIB en las elecciones de 1960, como se establece en el título. El autor plantea dos interrogantes. Número uno, ¿tuvo algún impacto la génesis y participación del PAC en las elecciones de 1960 sobre el PIB? Número dos, ¿y ese impacto, si lo hubo, afectó de igual manera a los otros partidos políticos en el resultado electoral? La contestación del autor a estas interrogantes es que sí, tuvo un impacto. Sin embargo, el autor plantea que el impacto no es la única causa, no fue la única causa para que el PIB no quedara inscrito como resultado de las elecciones de 1960. El PIB había obtenido alrededor de 87,000 votos en 1956 y un segundo lugar en las elecciones de 1952 con alrededor de 126,000 votos. En 1960 obtuvo alrededor de 24,000. La reducción del respaldo electoral, estimada en aproximadamente 100,000 votos menos que los obtenidos en 1952, cuando el PIB alcanzó el segundo lugar detrás del Partido Popular, representa una pérdida considerable dentro del contexto político puertorriqueño de la época. No obstante, surge la interrogante de si la participación del PAC en las elecciones de 1960 fue efectivamente la causa de esta disminución de votos, o si otros factores estructurales, sociales, políticos pudieron haber influenciado en ese resultado. El autor analiza estos resultados y debate la postura de historiadores y científicos sociales
que afirman que el pobre desempeño electoral del PIB en 1960 se debió fundamentalmente y en ocasiones exclusivamente a la participación del PAC. En el libro, el autor concluye que el PAC tuvo algo que ver con este resultado, sin embargo establece que no fue el único o el principal, y propone y analiza de manera profunda y respaldada con evidencia documental 6 factores históricos que influyeron al resultado electoral del PIB en las elecciones de 1960. Y es esta discusión una de las contribuciones de este libro a la historiografía política de Puerto Rico. ¿Y cuáles son esos 6 factores históricos que presenta el autor? Se los voy a mencionar bien ligero y luego Luis se encargará de profundizar. Factor número 1, la crisis interna del PIB y la lucha de sus sectores. Aquí, en este primer factor, Luis aborda, entre otros aspectos, la diversidad ideológica dentro del propio partido independentista y el surgimiento de nuevos movimientos durante la década de 1950. Para los que conocemos la historia y hemos estudiado la década de 1950 en Puerto Rico, esa es una época muy determinante en nuestro proceso histórico, porque entre otras cosas es la década de la ley 600, es la época de la Constitución, es la época de la revuelta nacionalista, es la época de ese cambio, ese giro total hacia el proceso de industrialización de Puerto Rico, y fue una década que generó mucho cambio en el país. Y ciertamente los partidos políticos están ligados a esos cambios. Y el PIB no fue la excepción y tuvo sus problemas ideológicos internos. Factor número 2, el crecimiento y modelo económico de desarrollismo. En resumen, aquí en este factor el autor analiza cómo el proceso de modernización de Puerto Rico otorgó a Luis Muñoz Marín, el gobernador de Puerto Rico de la época, una proyección política considerable, lo que se tradujo en un incremento de votos para el Partido Popular y una disminución de votos para el PIB. Factor número 3, la violencia política en Puerto Rico. El autor, en este sentido, analiza los eventos protagonizados por el Partido Nacionalista y el gobierno, mostrando cómo, tras el ataque al Congreso de los Estados Unidos en 1954, el gobierno recurrió al discurso del miedo, empleando conceptos como terrorismo y comunismo como estrategia para desalentar la ideología independentista. 1950. ¿Sí? Factor número 4, la Revolución Cubana y el militarismo. Aquí es bien interesante porque, como yo le digo a mis estudiantes, la historia de Puerto Rico no la podemos entender si no traemos a la discusión los aspectos globales, lo que está pasando a nivel global, a nivel del mundo, y siendo Puerto Rico un territorio de los Estados Unidos, pues ciertamente siendo Estados Unidos un gran protagonista a nivel mundial, pues vamos a estar recibiendo todo el impacto de eventos globales. Y en este caso, ese factor número 4 de la Revolución Cubana lo trae Luis como uno de los factores, ¿verdad?, que va a afectar la matrícula del PIB. Aquí, en este factor número 4, el autor analiza de manera minuciosa cómo el giro de la Revolución Cubana hacia el antinorteamericanismo afectó principalmente al partido que promovía la independencia de Puerto Rico. Y se puede sostener que los efectos de esta situación aún perduran en el presente. La Revolución Cubana se va a convertir como en una mala palabra en Puerto Rico.
Factor número 5, externo también, la anexión de Alaska y Hawái como estados 49 y 50 de la Unión Federal Estadounidense. En este punto 5, el autor analiza cómo la anexión de estos nuevos estados eliminó el obstáculo de la no contigüidad como requisito para la estadidad. O sea, un territorio que no fuera contiguo a los estados restantes podía entonces alcanzar la estadidad. Y Hawái y Alaska rompen con ese mito, y eso constituye un factor que beneficia en Puerto Rico al sector anexionista, pero perjudica grandemente al sector independentista, principalmente al PIB. Y el factor número 6, la persecución a los movimientos independentistas, y esto lo une en las declaraciones de McManus a favor de la anexión de Puerto Rico como Estado de la Unión y en contra de la independencia. McManus era el obispo de Ponce, y está vinculado a la fundación del PAC y es un crítico muy fuerte de las políticas de Luis Muñoz Marín del gobierno de Puerto Rico. En este punto 6, el autor analiza cómo la persecución sistemática de los movimientos independentistas fueron disminuyendo la matrícula del PIB. En esta parte discute los efectos de la ley de Mordaza, de la política del carpeteo por razones ideológicas y el respaldo que ciertos sectores de la Iglesia ofrecen a estas políticas de represión. Así que en ese sentido, esos 6 factores, ¿verdad?, son importantes, y en este punto número 6, en este factor número 6, Luis incluye 10 hechos, no recuerdo si son 10, importantes, que respaldan todo este impacto que va a tener la persecución del gobierno para los sectores independentistas en Puerto Rico. Estos 6 factores, que espero que el autor hoy aquí los elabore con mayor profundidad, ilustran cómo el autor con su investigación explora e integra dimensiones más amplias del contexto puertorriqueño, incluyendo las tensiones políticas derivadas del estatus colonial de Puerto Rico, la influencia de ideologías internacionales durante la Guerra Fría y los efectos de la política estadounidense en el desarrollo de partidos locales. A pesar de su breve existencia, el PAC constituye un caso de estudio útil para comprender cómo actores menores pueden afectar procesos políticos más amplios y cómo las interacciones entre religión, liderazgo laico y política pueden configurarse en un contexto marcado por desigualdades estructurales y relaciones de dependencia colonial. ¿Vamos bien hasta aquí? Me faltan como 22 páginas nada. ¿Cómo presenta el autor el contexto histórico, la fundación del PAC? El autor sitúa la fundación del PAC en su debido contexto histórico, destacando las condiciones políticas, sociales y religiosas que propiciaron su aparición en la escena electoral puertorriqueña. En las elecciones generales del 60, en Puerto Rico resultó reelecto el gobernador Luis Muñoz Marín, quien obtuvo una amplia mayoría al promover la continuidad del desarrollo económico y social iniciado en su programa Manos a la Obra. Participaron en ese evento electoral el Partido Estadista Republicano, que abogaba por la estadidad, el Partido Independentista Puertorriqueño, que defendía la independencia, y el recién fundado Partido Acción Cristiana, que no solo aparecía por primera vez en el escenario político puertorriqueño, sino también como el primer partido de inspiración cristiana. Fundado en 1960 por un grupo de laicos católicos y otros grupos, el PAC buscaba aplicar los principios de la doctrina social de la Iglesia a la vida política. Aunque no fue oficialmente creado por la Iglesia Católica, contó con el apoyo moral de algunos miembros del clero, lo que generó gran controversia y debate
sobre la separación entre Iglesia y Estado. Su participación en las elecciones de 1960 fue limitada, obtuvo muy pocos votos, pero su existencia marcó un precedente importante en la relación entre la religión y la política en Puerto Rico. Según el autor, la fundación del PAC puede entenderse como una reacción del clero católico y de sectores laicos comprometidos frente a lo que percibían como una tendencia anticatólica y moralmente cuestionable en las políticas del gobierno puertorriqueño desde comienzos del siglo XX. Esta interpretación subraya la dimensión religiosa del fenómeno político y la manera en que las tensiones entre Iglesia y Estado influyeron en la configuración del discurso público de la época. El autor puntualiza en los siguientes aspectos. Y si usted lee el libro, le recomiendo que profundicen en estos aspectos que voy a mencionar de manera rapidita. El PAC, tomando las palabras de mi compañero, el PAC se pronunció en contra de las medidas neomalthusianas promovidas por el gobierno de Luis Muñoz Marín, particularmente aquellas orientadas al control de la natalidad como estrategia para reducir el crecimiento poblacional, que era considerado un problema muy serio en Puerto Rico durante las décadas del 40 y 1950. Se establecía en ese periodo, en ese momento, que uno de los principales problemas que tenía Puerto Rico era su sobrepoblación. Y el gobierno adoptó unas medidas, entre ellas una política para controlar el crecimiento poblacional. De igual modo, el PAC se oponía a los programas de esterilización de mujeres implementados principalmente en las zonas de mayor pobreza. Los que estudiamos la historia de Puerto Rico sabemos que en Puerto Rico hubo un periodo donde se esterilizaban a las mujeres, ¿verdad? La famosa operación, y en muchos de los casos se establece que esa esterilización no se orientaba a la mujer, que era un proceso irreversible. Cuando las mujeres regresaban para que le pusieran lo que le habían quitado, decían que no se podía. Y había una crítica también de que se enfatizaba los proyectos de esterilización en zonas pobres, donde vivía mayor, se concentraba la población pobre en residenciales públicos del área metropolitana y en comunidades rurales, ¿verdad?, en los campos de Puerto Rico. El PAC favorecía la población del proyecto 84 que menciona el compañero, y este proyecto proponía restablecer la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de Puerto Rico, que había sido eliminada, ¿verdad?, bajo el gobierno de los Estados Unidos, los gobernadores estadounidenses. Se había eliminado la educación religiosa en las escuelas. Y el proyecto 84 proponía una vez, ¿verdad?, reiniciar ese proyecto en las escuelas, que también es una discusión que todavía en el presente se da en Puerto Rico. Según el autor, la Iglesia Católica y el clero y el liderazgo laico desempeñaron un papel protagónico en la fundación del PAC, y durante la campaña política de 1960 brindaron su apoyo a este partido a través de cartas pastorales y diversas misivas que se daban, ¿verdad?, en el escenario de la iglesia. El autor señala que en la fundación del PAC participaron miembros desafiliados de otros partidos como el PIB, incluso del partido estadista, lo que evidencia, ¿verdad?, que la capacidad del PAC para atraer actores políticos de distintas procedencias reflejaba el carácter híbrido del partido y lo situaba como un partido tradicional en su discurso de orientación religiosa. Como se mencionó anteriormente, el desempeño electoral del PAC fue limitado. El total de votos obtenidos fue insuficiente para mantenerlo en el panorama político al no alcanzar el porcentaje requerido por las leyes vigentes.
Sin embargo, reformas posteriores permitieron que el PAC participara nuevamente en las elecciones del 64. Me comentaba Luis que se enmendó la ley en algún momento. Me habías comentado que se había enmendado la ley. Y entonces el PAC que no quedó inscrito en el 60, pudo participar en el 64. Según el autor, el mensaje del partido no logró llegar ni convencer a un número significativo de electores católicos y además señala que el PAC dispuso poco tiempo para prepararse adecuadamente ante el proceso electoral. El actor coincide con otros historiadores que sostienen que el mensaje del PAC contra el Partido Popular y Luis Muñoz Marín fue particularmente agresivo, aun cuando Luis Muñoz Marín era una figura ampliamente querida en Puerto Rico. Cabe plantearse a manera de reflexión si en ese momento histórico la ideología política pudo haber tenido un peso mayor que la ideología o creencia religiosa. Eso me recuerda a mi abuelita Aníbal de Ciales, que vivió luego en Arecibo, siempre vivió en zona rural. En la casa de mi abuela siempre había un cuadro de tema religioso y al lado el cuadro del Luis Muñoz Marín. Y si yo le decía, ¿cuál de los dos cuadros puedo quitar? Él me decía el religioso. El de Muñoz Marín no me lo toque. Imagínense, ¿verdad? La mentalidad de nuestros viejitos y nuestras viejitas en esa época. El libro aquí reseñado constituye una importante aportación a la historiografía de Puerto Rico. Está organizado en un prólogo escrito por la doctora Lourdes Carrión, así como una introducción, 3 capítulos y una conclusión. Se lee rapidito. Como todo buen libro de historia, está sustentado en fuentes primarias, incluyendo colecciones y documentos históricos, tesis, artículos de revistas y periódicos, así como una amplia y sustancial lista de fuentes secundarias. Cabe destacar que el autor utiliza como fuente de información entrevistas realizadas a destacadas figuras de la política puertorriqueña, así como a miembros relevantes de la jerarquía de la Iglesia Católica en Puerto Rico. El libro está recién publicado, lo que lo hace especialmente pertinente para el estudio de la historiografía reciente. Su lectura constituye una contribución valiosa para quienes se interesan en la política y la sociedad puertorriqueña, y recomiendo su lectura. Está a la venta, Luis, aquí afuera en el teatro. Eso es todo lo que tengo que aportarles, así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor René Cueva, por una reseña que nos llevó de una manera amena, contundente y muy precisa, una lectura de un libro que es complejo. Es un tema que se ve superficial, ¿verdad? Vemos 2 partidos, algo que conocemos, pero tras de eso hay una secuela bien grande. Y es un documento histórico que nosotros tenemos que atesorar en nuestro país para conocer nuestra historia y evolucionar con ella y poder entender estos procesos políticos que se dan cada cuatrenio en nuestro país. Así que gracias nuevamente, doctor René Cueva, por su análisis crítico ante la obra del doctor Luis Grupelli. Ahora, en estos instantes, le vamos a solicitar al doctor Luis Grupelli, profesor de nuestro recinto de Arecibo y autor del libro Génesis del Partido Acción Cristiana y el cuestionamiento de su impacto sobre el Partido Independentista puertorriqueño en las elecciones generales del 60, que nos hablará de su obra. En estos instantes vamos a estar viendo, el doctor, esto es una sorpresa porque él no sabía que íbamos a tener varias pistas de ese pin del partido Acción Cristiana. De hecho, luego que él tenga su exposición, el señor Rafi Colón,
para que ustedes vean que nosotros guardamos en nuestros hogares tesoros maravillosos, familiares. Ya ustedes vieron que el doctor René Cueva se remonta con su abuelita desde Ciales, Arecibo, y cómo presentaban, ¿verdad?, esa ideología de que no puedes remover que para muchas personas, y lo digo también por mi abuela, decía que Luis Muñoz Marín era su padre. Se atrevían, ¿verdad?, a decir por todas las cosas como él recorría los campos, algo que ya no vemos, y era a pie, y él se metía a toda la montaña. Eso pues es historia y está escrito en los anales de nuestra historia. Y él va a estar viendo del PAC en Arecibo. Miren las gorras emblemático con la campana. Aquí tenemos la bandera, que es impresionante este documento, y digo documento porque es histórico, ¿verdad?, tener la bandera de esa época, y es del señor, de la familia del señor Rafi Colón, mejor conocido como Rafi Colón, que está ahorita, lo vamos a emplazar, ¿verdad?, porque le vamos a hacer unas preguntitas de lo que él se acuerda de su memoria, de testimonios reales. Y aquí también vemos imágenes, ¿verdad?, de fotos que el doctor no había podido verla, para él yo sé que es una gran emoción, y quisimos hacerle ese homenaje a usted, ¿verdad?, que sé que un historiador cuando encuentra fotos de esa época, vibra uno, ¿verdad?, el sistema de uno investigativo, porque eso testifica lo que él está diciendo realmente. Así que vamos a estar ahora con el doctor Luis Cruz, que le vamos a ceder ahora los micrófonos para que nos comparta un poco de su libro, y luego vamos a abrir una parte de sección de preguntas para poder, como tenemos el autor aquí en presencia, ustedes puedan, ¿verdad?, preguntar inquietudes. No hay preguntas tontas, hay preguntas que tienen grandes envergaduras. Que usted crea, y no le voy a preguntar esto al doctor, hágalo, porque esa duda es la que tenemos mucho. ¿Está bien? Gracias. Bien, no sé por dónde comenzar, pero voy a comenzar. Voy a comenzar por dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarme esta mañana. Honor que me hace y creo que me merezco. Y gracias a la administración, a la rectora, mi admirada rectora de nuestra institución, a la decana de asuntos académicos, a la decana auxiliar, a mi compañera y directora del departamento, que mucho me persigue, me molesta, sabe, como jefe al fin, etcétera, etcétera. A todos los compañeros, y unos cuantos compañeros del departamento, a mi querido amigo y compañero Pedro Vega, que está aquí, al compañero Sancho Concha, que allá arriba, nos está viendo desde Ponce. Y obviamente agradezco de verdad sumamente al compañero René Cuevas, que me demostró que leyó el libro. Yo de verdad, yo no voy a decir nada más. Gracias por escucharme y nos vemos. ¿Qué yo voy a decir? Pues yo lo digo todo. Vale. Así que de verdad, de corazón, gracias. Y lo más importante es demostrarte que leíste, que eso es lo que yo quiero. Y me encantaría que todos y cada uno de ustedes adquieran el libro, no por lo monetario, aunque no deja de ser importante, tiene su importancia, pero más que por lo monetario, es para que lean. Porque yo espero que el libro los rete, porque un libro que no provoca es un libro que va al destino de Anaquel, y ahí se va a quedar, cogiendo polvos, pero polvos, y pasando las semanas, los días, los años, y nadie lo va a abrir. ¿Y para qué yo quiero eso? No, eso a mí no me beneficia. Lo que a mí me beneficia es que se hable del libro, es que se discuta el contenido del libro. Eso es lo que beneficia a un autor. ¿Está bien?
porque entiende que su libro ha impactado. Y ese beneficio no es porque estén hablando del bendito, del pobre Bill Krubel, que ha mencionado mi nombre en más de lo que yo he escuchado en 67 años. O sea, y eso jamás yo esperé que pasara. Han mencionado a mi nombre, lo que han mencionado mi querida madre. Así que todo eso yo le agradezco y obviamente cosas que no me merezco. Pero vamos entonces al libro que usted vino a escuchar aquí, de lo que quiere escuchar sobre el libro y lo que yo quiero. Bueno, lo primero que tengo que decir, especialmente para mis estudiantes, sean o no estudiantes directos de nuestro programa de justicia criminal, eso es lo de menos. Pero es importante que usted lo lea y cuestione, y que lo inspire a escribir. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Lo importante es que si usted tiene una idea, que la plasme y comience a desarrollarla. Este libro no se hace la nada. Yo tengo que reconocer también al Centro de Estudio Avanzado de Puerto Rico y el Caribe, al doctor Samuel Silva Gotay, que tuvo la gentileza, y el atrevimiento de soportarme por un año, con todas las preguntas y todos los exabruptos de mi parte. Abogado al fin, y usted sabe, ¿verdad? Pues él me soportó. Incluso tengo que dar un pequeño de historia de lo que pasó con este libro, el contenido del libro, porque yo me acerqué a un primer profesor de doctorado para ver si podía ser el director de mi tesis. Y yo detrás de él caminaba bien ligerito. Y yo detrás de él tratando de alcanzarlo para que me atendiera, porque yo quería que fuera mi director de tesis, ¿no? De mi disertación doctoral. Y cuando logro alcanzarlo y le hablo, me dice: muchacho, tú hablas de esa porquería, si ya eso está trillado. Tú sabes que yo me quedé parado ahí. Trágame tierra. Yo creía que tenía la salvación del mundo. Y me dejó así el dedo y yo, wow, pues ese no puede ser mi director de tesis, desgraciadamente. Ahí es que entonces me acerco a Samuel Silva Gotay, el doctor Silva Gotay, y él me acogió, no sé si más por lástima que por otra cosa, me acogió, pero solamente me pidió una condición: lo tienes que terminar en un año. Y así se hizo. Se terminó un año. ¿Cómo lo hice? Sacrificando a mi familia, sacrificando a mi hijo, que perdimos varias relaciones de cantidad y de calidad. Yo metido en mi biblioteca personal, escribiendo, leyendo, analizando, poniendo, quitando, ampliando, reduciendo, etcétera, etcétera. Y obviamente a la que era mi esposa en ese momento, la madre de mi querido hijo, obviamente, la doctora Isabel González Rodríguez, que fueron los verdaderos sacrificados, no yo, los verdaderos sacrificados. Y ahí obviamente mi reconocimiento, que por cierto, mi hijo no está aquí ahora mismo, lo cual yo estoy seguro que le encantaría, porque está transportando a la abuelita de su esposa en una ambulancia porque le dio un ataque. Así que tranquilo, así es, son las cosas de la vida. Y entonces este libro nace de una preocupación, porque como yo soy un eterno crítico, y eso sí lo saben mis estudiantes, como yo soy un eterno crítico, yo criticaba que la historiografía en Puerto Rico, los historiadores de Puerto Rico, apenas hacían una mención esporádica, efímera, nada, como diría el Bull, una cosita así, una mención del PAC, del Partido Acción Cristiana, y culminaban, señores, estoy hablando de una oración o dos, el libro de historia de Puerto Rico, una oración o dos, y terminaban expresando, y eso afectó al PIB y provocó que el PIB no quedara inscrito. Y como yo me meto donde no me mandan, pues entonces me preocupé y comencé a indagar, y me encantó como el tema de mi disertación doctoral, me encantó, y ahí fue que convencí a Silvia Gotay y pudimos comenzar con esta tarea. ¿Cuál es mi punto? Que el PIB sí se afectó por el PAC,
Yo no estoy negando eso. Eso tiene que tener claro, lo tienen que tener claro todos. Yo no niego que el PAC haya afectado electoralmente al PIB. Pero lo que yo no estoy de acuerdo con la inmensa mayoría de los historiadores del país es que ese impacto fuera tan sustancial que provocó, gravitó sobre la franquicia electoral del PIB, que se quedara sin inscribir. Y en eso yo no concuerdo. Y ahí es cuando el compañero René les trae los 6 factores, además del PAC, de la génesis o la fundación del PAC, 6 factores externos que hicieron que el PIB no quedara inscrito en las elecciones de 1960 por primera vez en su historia. No, repito, no negamos que eso se le quede claro a todos ustedes, que sí hubo un impacto del PAC sobre el PIB, pero ese es el cuestionamiento. Estamos cuestionando eso. Por cierto, el título es más largo que la esperanza del pobre. Y de verdad que yo no sé cómo ustedes no lo han podido leer, porque a veces yo me tranco por una cosa tan larga. Pero eso resultó ser, yo espero que tenga aceptación de parte de todos ustedes. Así que hay 6 factores, pero antes de 6 factores, a mí me interesó más, no solamente traer los 6 factores y provocar de que no fue el PAC verdaderamente el impacto real para que el PIB no quedara inscrito, sino que indagar por qué la Iglesia Católica de Puerto Rico, igual repetir, la Iglesia Católica de Puerto Rico. No estamos hablando de la Iglesia Católica Universal, no estamos hablando de la Iglesia Católica del Vaticano, estamos hablando de Puerto Rico. ¿Por qué la Iglesia Católica se inmiscuyó? Y hubo una intromisión de la Iglesia Católica en la política partidista de Puerto Rico. Ese es un cuestionamiento real del libro. Y hubo 2 factores, 2 asuntos apremiantes que provocó que la Iglesia Católica de Puerto Rico se viera necesitada de involucrarse en la política partidista del país. El primer factor, como dijo muy bien compañero, fue las leyes neomalthusianas. ¿Bien? De Malthus, es un economista inglés, que dice que el subdesarrollo de los países tercermundistas se debe a la enorme población de estos países, a que no hay control de la natalidad. ¿Entienden? Y obviamente ante eso, ¿qué hace Luis Muñoz Marín, que estaba convencido que eso era un problema real en el país? Pues entonces aplica esas leyes neomalthusianas en Puerto Rico, permitiendo que las mujeres de Puerto Rico tuvieran acceso real a las pastillas anticonceptivas y esterilizando a la mujer puertorriqueña. ¿Está bien? Así que ese fue el primer asunto, las leyes neomalthusianas, porque la Iglesia Católica en ese momento todavía estaba vigente la bula papal, que decía que el acceso carnal solamente podía ser para procrear, no podía ser por satisfacción. No es porque yo deseo y tú deseas, no, para tú y yo tener sexo, aunque fuéramos esposos legales, tenía que ser que tú eras fértil y que yo pudiera preñarte. Esa era la posición de la Iglesia Católica. Y ante esa posición, obviamente, tenía que estar en contra de las leyes neomalthusianas. Tiene sentido. ¿Está bien? El segundo fue el Proyecto 84, que tiene que ver con la solicitud de las denominaciones religiosas del país a tener una hora semanal para dar instrucción religiosa, no católica necesariamente, sino instrucción religiosa de cualquier denominación religiosa que tuviera aceptación, que fuera aceptada por el país, para que tuvieran esa hora semanal. Y Luis Muñoz Marín se opuso, y el Partido Popular se opuso a eso también. Ante este choque entre la Iglesia Católica y el Partido Popular Democrático, representado por Luis Muñoz Marín, fue que entonces hubo ese conflicto, ese impacto
de la política partidista del país en 1960, donde los religiosos o la iglesia intentó inmiscuirse en la política partidista del país. Esos fue los dos asuntos apremiantes que el obispo James Edward McManus de Ponce y James Davis de San Juan entendieron que era un compromiso de la isla, del país, del archipiélago, involucrarse en la política partidista. Paréntesis, para que sepan. Bueno, primero aclaro que esto no es ni anticatólico, ni anti-PIB, ni anti-PAC, ni anti-Muñoz Marín. Estos son datos e interpretación. Que los historiadores estamos acepta que los historiadores hagan interpretaciones de los hechos históricos. Eso es parte de nuestra función como historiadores. Pues esa es la realidad. Así que ante esa realidad, de ese impacto de la intervención de la Iglesia Católica, vemos entonces cómo Luis Muñoz Marín se enfrenta a la Iglesia Católica. Se enfrenta a la Iglesia Católica, dicho por el mismo Luis Aponte Martínez, cardenal de la Iglesia Católica de Puerto Rico, con mucho respeto. Les digo que la entrevista que le hice a Luis Aponte Martínez, pues ya está, ¿verdad?, muerto desgraciadamente, así que no puede corroborar lo que yo digo, salvo mis apuntes y mis notas, ¿verdad? Eso está guardado históricamente, eso es sagrado, eso no se toca. Pero Luis Aponte Martínez me dice que mejor se comportó Luis Muñoz Marín para la iglesia, hacia los católicos, que lo que se comportaron los dos obispos en contra de Luis Muñoz Marín. Eso lo dijo Luis Aponte Martínez en su residencia en Río Piedras, y yo estoy citando literalmente. Así que nadie me catalogue de anticatólico, anti-Aponte Martínez, ni nada de esas cosas. Esos son datos históricos de lo que ocurrió. Por cierto, también entrevisté al padre Dimas Soberán, de Atillo, cerquita de nosotros. Y el padre Dimas Soberán, que fue un ferviente, pues sacerdote, ¿verdad?, pero ferviente católico, me dijo con su boca de comer también, que gracias también murió. No sé si me conviene, porque como está muerto no lo pueden corroborar, ¿verdad? Pero me dijo con su boca de comer, no, mire, jovencito, tranquila, era joven esa época, jovencito, aquí la cosa es que yo leí esas 3 cartas pastorales que enviaron los obispos, firmadas por ellos, obligados, porque si no nos iban a sancionar. Pero yo no creía en la intromisión de la Iglesia Católica en la política partidista, que por cierto, tampoco lo creyó el Vaticano. Incluso el desenlace fue que el Vaticano exilió, sacó a James Davis y a James McManus del país y lo mandaron a James Edward McManus para Manhattan, allá en Nueva York, que era de donde él había nacido, y a Davis lo devolvieron a Texas. Así que el Vaticano tampoco estuvo de acuerdo con esa intromisión. Y no, esto no era solamente el Partido Popular. Y la realidad es que sí, a pesar de ese impacto del PAC sobre las elecciones generales, yo le tengo que decir que esos 6 factores que narró el compañero, lo cual no hay tiempo para, como él me pidió, que lo clarificara con detalle, pero la realidad es que sí hay algunos que me gustaría discutir con ustedes. Primero, el de la crisis interna del PIB y el factor, ¿no?, de su lucha ideológica. El problema del PIB era que tenía, de verdad, y no se ofendan, tenía 2 problemas reales. ¿Cuál era? El apoyo que le tenía que dar al Partido Comunista puertorriqueño, y que le daba consuetudinariamente. Existía el PIB, no hay problema, pero también existía el Partido Comunista. Y eso hacía que muchos electores se asustaran y no votaran y no recibieran respaldo del PIB. Pero el segundo también fue el respaldo que tenía que darle al Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista de Puerto Rico, obviamente que tuvo como participante, ¿no?, junto con el Estado, una violencia política en los años 30 y eventualmente la revuelta nacionalista de 1950, pues el PIB se venía obligado a respaldar, no las acciones per se, pero sí la ideología del Partido Nacionalista, que buscaba la independencia a su estilo, según ellos creían que debían alcanzarla, y el PIB se encontraba con esa disyuntiva, lo respaldamos, no lo respaldamos, y eso era año tras año.
¿qué hacemos? Si lo respaldamos podemos perder votos. Si no lo respaldamos, perdemos votos. Entonces, era disyuntiva y el PIB optaba por regla general de apoyar estos partidos. Y eso hizo también que incluso parte de las huestes del PIB, de los partidos, de los miembros internos del PIB, renunciaran al partido y algunos líderes abandonaran el partido. Noten que ese factor fue crucial. Y noten, como dijo el compañero, en 1952 el PIB alcanzó el segundo lugar, con aproximadamente 126,000 votos. En 1956, 4 años después, apenas alcanzó 80 y pico mil votos. Y en el 1960 alcanzó 24,000, redondeando 24,000, 25,000 votos. Notan que estaba perdiendo marcadamente el favor electoral en Puerto Rico, que el PAC no tuvo en el 56. Y antes de gestarse, les digo, el PAC se fundó en verano, junio de 1960, junio. Así que no había mucho espacio para que el PIB fuera afectado electoralmente por el PAC, porque había apenas, porque las elecciones fueron el 8 de noviembre de 1960, no había mucho tiempo. ¿Está bien? Ese para mí era bien importante, yo creo que usted entienda, porque ese problema y esa crisis del PIB, esa crisis interna, la lucha de sus sectores, fue bien importante e impactó negativamente al PIB. ¿Está bien? Incluso durante la década del 50, antes del 60, surgieron muchos movimientos independentistas, fraccionando la izquierda en el país. Incluso Juan Mari Brás creó el movimiento por independencia, desafiliándose, y otros líderes conocidos, tranquilos. Pero lo importante es que esa crisis de PIB fue fundamental. Fue fundamental para que el PIB no recibiera el respaldo electoral de sus electores. Otro que quería decir, o quería enfatizar, cumpliendo con la tarea que me dio el compañero René Cueva, es lo de Fidel Castro, de Cuba. Usted dirá, pero parece que Fidel entró en el poder, entró a La Habana victorioso el 1 de enero de 1959. Claro que sí, estamos súper de acuerdo. Pero acuérdense que la elección fue el 8 de noviembre de 1960. O sea, que hubo aproximadamente casi 2 años, redondeando, ¿no? Casi 2 años, que esa revolución cubana afectó en la psique de puertorriqueños, a pesar que oficialmente todavía Fidel no se había comprometido con la Unión Soviética buscando respaldo porque se sintió abandonado por Estados Unidos, pero como quiera ya se venían los indicios y el puertorriqueño tuvo 2 reacciones clásicas: a favor de Fidel Castro y la revolución armada, en contra de Batista, y los que estaban en contra de esa revolución. Así que todo eso de una manera u otra afectó al PIB en las elecciones de 1960. Además, no podemos obviar, que no es uno de los 6 factores, que yo los reto a que busquen otros factores. Por eso que yo estuve más que 1 año buscando literatura, leyendo, analizando. Usted puede con más calma buscar otros factores y se aceptan, no hay problema. Eso no es una lista cerrada. Pero la realidad es que en ese momento histórico, a quien se estaba enfrentando el PIB y a quien se estaba enfrentando el PAC fue a un político sagaz, como don Luis Muñoz Marín. Y para demostrar la capacidad de este caballero, de don Luis Muñoz Marín, nuestro primer gobernador electo por el electorado puertorriqueño en 1948, para que tengan una idea de quién era ese caballero, hay un dato en el libro que dice que en un meeting en Quebradillas, aquí al lado de nosotros, en un meeting en Quebradillas, luego que da su exposición Luis Muñoz Marín, hay un caballero allá atrás, levanta la mano insistiendo que quiere hacerle una pregunta a don Luis. Y le hace la pregunta a don Luis. Y le dice: don Luis, yo me siento 100% popular. 100%. Pero tengo un problema. Porque yo me siento 100% también católico, apostólico, romano. ¿Y qué hago?
sigo la línea de los obispos de no votar por el Partido Popular porque constituye un pecado mortal y me van a excomulgar, o sigo al Partido Popular, al partido gobernante, y a usted, don Luis. Y don Luis, muy sagaz, muy tranquilo, dijo, eso es sencillo, eso es sencillo. Cuando se trate de cuestiones de fe, de dogma, del reino de los cielos, usted siga a sus curas y a sus obispos, porque ellos son los que saben. Pero cuando se trate de gobernar de un partido político, de cómo hay que hacer las cosas a favor de toda la sociedad, usted me siga a Luis Muñoz Marín. Obviamente, ¿qué tú crees que hizo ese elector? Yo no tengo que seguirlo y preguntarle para ver qué hizo. ¿Por qué tú crees que votó? Que votó Luis Muñoz Marín. Esa era la sagacidad mental de este caballero, de don Luis Muñoz Marín. Así que el reto era grande para el PAC, que por cierto, resultado electoral, quedó en tercer lugar, luego quedó el PIB. Y en las elecciones de 1964 volvió a quedar el PAC en tercer lugar y el PIB en cuarto. Y se eliminó como partido. Ya no volvió a la palestra pública el Partido Acción Cristiana. Porque obviamente en 1960 obtuvo, no quiero mentir, ¿verdad?, 50 y pico mil votos, etc. Y en las próximas elecciones alrededor de 25, perdió prácticamente el 50% del respaldo electoral, habiendo más electores de una elección a otra, de 1960 a 64, y perdió el 50% de su respaldo electoral. Y no quedó inscrito, y ya obviamente ante eso desapareció como partido. ¿Qué nos enseña esta investigación? Que es lo más que me interesa, y nunca dejo de ser profesor, ¿vale? Porque me apasiona y me encanta esta profesión, más que la de abogado. ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña que hay que tener cuidado cuando una denominación religiosa se quiere involucrar en una actividad, creando un partido, involucrándose en política partidista. Porque nuestra Constitución habla que hay separación entre Iglesia y Estado. Y como eso está en la Constitución, y la Constitución y los derechos constitucionales son para respetarse, no es para otra cosa, no es para leerlo, y qué bonito, ¡ay, qué lindo! Es que hay que aplicarlo. Más que lindo, más que leerlo, hay que aplicarlo. Pues entonces debe hacer separación. Y quiero que sepa que la Constitución dice separación total de Iglesia y Estado. Y entonces, ¿cómo se interpreta esto? Porque, repito, además de profesor, obviamente soy abogado y no puedo fallar a ninguna de las dos profesiones. Así que tengo que hablarle como abogado ahora. La realidad es que la Constitución protege, así está en el libro, esas son las enseñanzas que están en las notas al cárcel, que por cierto fueron alrededor de 635 notas al cárcel. Había una historia dentro de la historia. Yo creo que era más difícil leer las notas al cárcel que el texto y el contenido del libro. Pero nada, está explicado ahí. La protección constitucional es para protegerlo a usted, al ciudadano. ¿En contra de quién? Del Estado. No es para lo contrario, no es para proteger al Estado de los ciudadanos. Eso es una mala interpretación. Incluso yo lo critico en el libro, porque muchos analistas, muchos científicos sociales y abogados interpretaban la cosa como si la Iglesia Católica estaba mal y las denominaciones religiosas estaban mal porque querían involucrarse en la política general del país. No, señor. Ellos son ciudadanos igual que nosotros y tienen derecho a discutirse y tienen derecho a hablar. Lo que entonces va en contra de ellos y algo es porque al final dice que hay separación total. Y entonces eso nos incluye a nosotros de intentar no involucrarnos en la política partidista. Pero la primera frase lo que hace es proteger al ciudadano del Estado, para que el Estado no te imponga una fe en particular, una denominación en particular, una religión en particular, una creencia en particular. Es para eso, para que el Estado no te obligue a tu ser islámico, como ocurre en algunos países, ¿verdad? Criticado con mucho respeto, cristiano, lo que sea. Es que el Estado no te imponga una fe religiosa. Esa es
lo que significa esa separación, lo que significa que hay separación entre iglesia y Estado. ¿Sabes? Además, que el Estado no se puede inmiscuir en cómo tú adoras al Señor, en cómo tú alabas a tu Dios, a tu ser divino, siempre y cuando no cometas delitos. Eso es importante, ¿eh? No me diga que a nombre de Dios yo tengo acceso a cañar con una niña de 5 años. No venga con eso, pues. Pero, y eso sí se castiga, se persigue y se prohíbe. Pero si usted no hace nada de eso, no comete delito, el Estado no te puede decir cómo tú alabas a tu Señor, cómo tú alabas a tu ser divino. ¿Está bien? Y eso es lo que protege la Constitución. Pero, al igual que el Vaticano, el profesor opina en su libro que sí, que lo mejor que haya total separación. Noten que bíblicamente Dios no le dijo que no le dieran a César lo que era del César, no. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Luego tú le mereces respeto a César. ¿Que quién es César? César aún. Jennifer González López. Bueno, que usted no. Y el PNP. ¿Y qué vamos a hacer? Pues respetarlo. No es que yo aplauda. Una cosa es aplaudir, otra cosa es respetar. Y tengo que aprender a diferenciar eso. Yo respeto. Yo no estoy de acuerdo con todas las decisiones de quien mandaba en casa, que era la doctora González. Yo no estoy de acuerdo, pero respetaba, porque ella era la chief commander. ¿Sí? Y yo respetaba. ¿Está bien? Aunque no estuviera de acuerdo. No lo aplaudía, pero respetaba. Pues eso tenemos que hacer. ¿Está bien? Así que es importante esa parte en las notas al cárcel, la enseñanza del libro, aparte del contenido, el texto, ¿verdad? Pero es parte en las notas al cárcel. Otra cosa importante es que este libro no busca aplaudir con los glúteos, arriba el PAC, arriba el PAC, ser detractor en contra del PAC. Esto no se puede simplificar entre los que apoyan al PAC y los que están en contra del PAC. No, porque yo comparto el pensamiento de Doshner, de que eso es simplificar la cosa y lo que hacemos es un mal servicio a la comunidad y a la historia. Esto no es cuestión de si PAC, arriba el PAC o abajo el PAC. No tiene que ver una cosa con otra. Aquí es qué pasó, cómo pasó y una nueva interpretación. Y esa es mi aportación a la disciplina de historia, porque como doctorando yo tenía que hacer una aportación a mi disciplina. Y esa fue mi aportación. Que a mi juicio se equivocaron los historiadores, que era parte de nuestra historiografía de la política, de la historia política del país, cuando dijeron que meramente el PAC y la fundación del PAC, la gerencia del PAC, fue la fundamentalmente importante, medular, que impactó al PIB en las elecciones del 60 y por eso perdió su franquicia electoral. Eso fue mi aportación. Y esos son datos. Y se demuestran, por cierto. Quiero que sepan que Puerto Rico tiene su propio Vaticano. En Aguada. Porque fue el municipio que ganó el PAC en 1960. Y le llaman el Vaticano de Puerto Rico. En Caravilla hubo mucho apoyo al PAC. Pero en Aguada pues ganó el PAC. Eso es interesante saberlo y saber que tenemos nuestro propio Vaticano. Es un decir, ¿sabes? Puede ser que el Vaticano fue en contra de la intromisión de los dos curas estadounidenses, de los dos obispos estadounidenses en la política partidista. Pero es importante saber. Moraleja, eso nos enseña que a pesar que las iglesias tienen derecho, es más, si no lo hacen, a mi juicio, están equivocadas. Tienen derecho a inmiscuirse en los problemas sociales, que incluye el partidismo, el fanatismo, el fundamentalismo político. Luchar contra eso. Yo estoy muy claro y ojalá que hagan todas las denominaciones religiosas del país. Si eso nos hace mejores ciudadanos. ¿Ahí? Lo que estamos en contra, públicamente lo he dicho, donde quiera que voy, es en la intromisión partidista de una denominación religiosa, llámese como se llame, siga quien siga, en la política partidista del país. Pero eso no quita que el cura, el pastor, el ministro, el rabat, lo que sea, no pueda hablar sobre política y que no lo llamen como lo llama el presidente del Senado, ¿cómo es? Político con sotana. Yo creo que es un poco una falta de respeto, porque esos políticos con sotana son seres humanos y que viven en Puerto Rico
y que sufren el problema que tú llamas a la ambulancia y te llega 2 horas después cuando ya la persona está muerta. Al cura le interesa eso, para que no se muera. Así que sí, ellos tienen derecho a opinar, y tienen derecho a votar, y tienen derecho a pedir a su feligreses. Tú no respaldo a Luis Cruz. Perfecto, esa es la opinión de mi cura, de mi ministro, de mi pastor, de mi guía espiritual. Esa es su opinión. Yo decido. Yo evalúo y decido. Pero ellos tienen derecho a decir esas cosas y apelar a sus feligreses. Respalda a este, no respalda a ese. Y la garantía constitucional no garantiza que los curas, los pastores, los ministros, los guías espirituales no puedan decir ese tipo de cosas y no puedan apelar a sus feligreses. Eso que quede claro, creo que eso está bastante claro en mi libro y en mi posición. Finalmente, pues ya es hora, finalmente, y les digo, el compañero Cueva lo explicó también, que lo que yo estoy diciendo son cosas para cubrir el tiempo. Finalmente les tengo que decir que sí sentí que estoy haciendo una aportación a la historiografía puertorriqueña, pero que tampoco, a pesar de que ese requisito doctoral, que quede claro, pero a mí no me satisface porque lo pasé, hijo, bendito, claro, y me dijeron doctor, y de ahí en adelante siempre me han dicho doctor, ¿verdad? Y pues claro, pues eso satisface como un triunfo personal. Pero lo más que me interesa, y vuelvo a recalcar, es que sus lectores, los amables lectores, puedan ser retados por mi escrito, que lo lean bien, lo analicen, critiquen, aporten, e incluso intenten escribir la génesis del Partido Acción Cristiana y el cuestionamiento sobre el Partido Independentista Puertorriqueño en las elecciones generales de 1960. Eso es lo más que me interesa provocar en mis amigos y los amables lectores, los que tengan la oportunidad de adquirirlo y así leerlo. Para mí eso es clave. ¿Está bien? Nada, yo retiro de verdad las gracias a todos los que están aquí y de verdad que ha sido un honor desmerecido. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Cruz Vélez. Ahora les pregunto a los que están aquí presentes si tienen alguna pregunta o elogio o agradecimiento como puertorriqueño ante esta investigación recogida por el doctor Luis Cruz Vélez en su libro, ¿verdad? Que ya hemos visto su título, que impacta mucho el Partido de Acción Cristiana, algo que cuando yo tuve el libro en las manos me impacta mucho, porque desde que uno en la escuela elemental coge, que le llaman estudios sociales, y luego cuando pasamos a la escuela superior, la historia de Puerto Rico y historia de Estados Unidos, siempre se hablaba de que la religión no podía entrar como partido, ¿verdad? Y ya ustedes vieron cómo el doctor vuelve sobre eso. No es que el cura, el reverendo, el guía espiritual no les puede hablar de religión y política, o sea, cómo se vive la situación social del país, qué debemos de pedir, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Pero no debería controlar un partido, una nación, ¿verdad? Como muy bien él señalaba, porque aquí me van a decir qué religión yo tengo que llevar. Y por eso es que surge históricamente en Puerto Rico, y le agradezco nuevamente, ¿verdad?, lo que disfrutamos de la historia y la literatura. Sabemos que esto es un momento histórico que es bien importante destacar, lo que es las décadas del 60. Y esas décadas del 60, como muy bien también le explicó el doctor Cueva, que se inicia en el 50, con esta revolución de, como dicen los escritores en la literatura, el bitumul, que es el asfalto, que se comienzan las carreteras a darse, esa industrialización, todo este crecimiento, todo este capital, tanto humano como monetario,
y viene esa elección del 60 que cambia un giro para Puerto Rico, de establecerse un partido como este y que después se engaveta, que eso es lo que hace el doctor Cruz, desempolvar los anales de la historia y sacarlo a la luz pública. Esto se dio, esto fue real, y fueron compuestos por católicos y también por laicos, o sea que estaban abogando por un momento histórico bien importante, como él nos señaló, que eran los cambios que se estaban dando vertiginosos alrededor de nosotros, que me gustó mucho que él nos viera a Puerto Rico en esa globalización, que a veces nos quedamos, que somos, como diría Antonio S. Pedreira, insularismo, y nos quedamos insular y no nos vemos cómo lo de afuera afecta a lo que estamos aquí adentro en la isla, y cómo esto afectó tanto las elecciones y afecta el ideal del Partido Independentista, obviamente, con todo lo que se estaba dando alrededor de nosotros, las anexiones, las uniones de Alaska y Hawái, y por otro lado la Revolución Cubana, y cómo esto fue un derrotero para el Partido Independentista, que no solamente fue el Partido de Acción Cristiana. Así que bien interesante, ¿verdad? Ese destaque que el doctor Luis Cruz Vélez hace en su obra, que queda para los anales de nuestra historia, y como planteó en la clausura, ¿verdad? Antes de decirla, quiero agradecer infinitamente, ¿verdad?, la gesta de todos tus colegas que te aprecian, que te distinguen, que él humildemente dice que él no escribió, ¿verdad?, como tal el libro para que se lo reconozcan, pero sí es importante reconocer como miembro de nuestro claustro, ¿verdad?, en esa distinción de una persona comprometida con el crecimiento intelectual, ese pensamiento crítico de ustedes, nuestros estudiantes, que tienen el privilegio, ¿verdad?, de ir al salón del doctor Luis Cruz Vélez y disfrutar de un curso de justicia criminal, de disfrutar de un curso de historia de Puerto Rico, de ver una persona que tiene un amplio bagaje, no solamente en historia, sino en el aspecto legal, porque es litigante, o sea, una persona que conoce las leyes de nuestro país. Entonces eso afianza mucho más cuando habla en propiedad de la historia de nuestro país, porque ser un abogado, cuántas leyes no están involucradas, tanto las de Estados Unidos, que es nuestro referente, como las que se gestan en Puerto Rico, y reconocernos hoy la Constitución, donde indica que no es que está la Constitución en contra, ¿verdad?, de los fieles, de los creyentes, sino a favor, que nos protege para que haya ese ecumenismo, para que haya esa libertad de expresión y esa libertad de culto, de credo. Eso es maravilloso, ¿verdad? Y esa es nuestra Constitución. Quiero agradecer también al señor Rafi Colón, que nos dio el privilegio, ¿verdad?, de tener esta foto de su memorabilia, de su hogar, ¿verdad?, de su casa. Me gustaría que Rafi, le quiero ceder el micrófono para que nos diga un poquito, que hasta su papá aparece en esa foto, parte del Partido de Acción Cristiana, y que aumenta aún más y prevalece ese momento histórico que se queda plasmado en una foto. Así que yo no soy historiador ni nada, soy fotógrafo, pero mi papá, cuando mi hermana y yo éramos bien pequeños, nos hablaba del partido del PAC. Mi abuelo fue candidato a senador, que es el que está, que se ve la oreja en el lado derecho, ahorita salen otras fotos, y él fue candidato a senador, Rafael Colón Sagastiberza. Él era bien activo en la iglesia. Él era de la Sociedad del Santo Nombre, Caballeros de Colón. Nunca lo conocí, él falleció antes de yo cumplir mi primer añito. Y mi papá pues lo ayudaba a él en todo esto del PAC.
iban a las iglesias, cuando leían las cartas pastorales, iban a los campos. Me contaba cuando niño de la guerra que había con el partido de Muñoz Marín, y que habían seguidores junto a la esposa de Muñoz Marín, iban a las iglesias. Cuando se leían las cartas pastorales, pues ella se ponía de pie con los seguidores, daban media vuelta en repudio y se iban de las iglesias. Otra anécdota, mi abuela es el segundo de izquierda a derecha, que no tiene chaqueta. Y otra anécdota es la papeleta de votación. Si se fijan en el libro, tiene en el centro el Santo Rosario, pero sin la cruz. ¿Por qué sin la cruz? Porque eso era en la papeleta. Cuando iban a votar, pues haz la cruz en el rosario, ponle la cruz al rosario. Era la X de votar en la papeleta, según me contaba mi papá. Estoy bien arrepentido de que mi crecimiento nunca me dio por indagar y entrevistarlo y preguntarlo. Ahora sí, pero mi papá ya falleció. ¿Qué más puedo decir? La bandera son los colores de la iglesia. Los colores de la iglesia católica es el amarillo y el blanco. Y entonces le llamaban el partido de la campana. Y entonces llevaba los colores del Vaticano, de la iglesia. Y mi papá me dice que era prácticamente una guerra santa, porque era contra el partido de poder y todo. Inclusive en la familia comentaban que hasta se robaron las elecciones, pero yo no había nacido, ahí yo no entro, porque habían funcionarios de colegio que sus votos, habían 0 votos en los colegios, y eso, yo crecí escuchando esas cosas. Pero para mi papá fue una experiencia bien especial, acompañando a mi abuelo a los campos, a los sitios. Y esas fotos, siempre vi en mi casa 2 fotos que eran del Imparcial, que parece que el fotógrafo del Imparcial se las regaló a mi abuelo, que son las 2 que son en blanco y negro. Pero ahora, en el año 2025, buscando en las cosas históricas de mi abuelo, en cajas y todo, me encontré, para mí la fotografía es un tesoro, que es el poder de detener el tiempo, que siempre yo le he llamado. Y encontré en cajas muchas diapositivas a color, y me di a la tarea de ir digitalizando ahí de procesiones de los 60, muchas cosas. Mi abuelo, mentira, era mi papá quien tomó la foto. Mi papá no era fotógrafo, pero vengo a descubrir eso ahora, ya mi papá no está con nosotros. Y encontré varias fotos del PAC. Entiendo que esto es un cierre de campaña en la Plaza del Pueblo, en el templete. Van a ver que había unas cojitas también, igual que la bandera. Eso yo nunca lo vi en casa, esas cojitas, si no hubiese tenido una. Mi abuelo es el que está de los espejuelos detrás del que está llevando el mensaje. Y las digitalizamos, y de verdad se ven muchas escenas en el pueblo, las tiendas antiguas, Velasco, al fondo. Esa es la plaza del centro del pueblo aquí en Arecibo, y para mí ha sido una emoción poder hoy día, pues que me dedico a la fotografía, darle un espacio a mi abuelo que nunca conocí, que esté aquí también, aquí en la universidad, dentro de los trabajos que hago, editar videos, al igual que hace poco, pues tengo el privilegio merecido de transmitir los videos del obispo de Arecibo, las ediciones de él, los mensajes que él lleva a la comunidad, a la diócesis. Y hace poco él hizo un mensaje del Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, y entonces pues puse escenas de las exequias en las iglesias y todo, y saqué una foto del entierro de mi abuelo, también saliendo de la catedral de Arecibo. Y entonces pues yo decía a mi abuelo, pues te di un espacio dentro de mis trabajos, de las ediciones y todo, nunca te conocí, algún día nos veremos en el cielo si Dios así lo permite. Gracias. Gracias por ese testimonio. A mí me fascina la literatura testimonial porque es el sentir, ¿verdad? Y el sentimiento del ser humano, ¿verdad? Y fíjense cómo se entremezclan. El doctor Cruz va a la biblioteca, habla con Rafi compartiendo su trabajo, lo que está haciendo, y en eso el señor Rafi Colón dice, yo tengo que tener algo en casa.
Y miren qué detallazo, o sea, y ya el libro pues en eso salió para la imprenta y no logra tener, ¿verdad?, poder plasmar en el libro esas fotos que evidencian, pero hoy el señor Carlos Gotay, y en agradecimiento a las fotos de Rafi, le hizo un afiche muy especial que yo quiero que la doctora Karen Woolcock, nuestra rectora, y nuestra decana de Asuntos Académicos, la doctora Rebeca Acevedo, y nuestra directora del departamento, la profesora Luz Andújar, pasen al frente para hacerle entrega de este afiche maravilloso con las fotos. Por favor, doctora, pase al frente para la foto. Luis, por favor, doctor Cruz, doctor René Cueva, pasen al frente, por favor, para esta foto donde le rescatamos el señor Carlos Gotay logra integrar en ese afiche las fotos que Rafi logró conseguir para este día tan especial para el doctor Luis Cruz, para que él tenga ese afiche y lo conmemore. Así que ha sido muy grato, muy especial este momento, para que él lo comparta en familia, porque son fotos históricas. Voy a pasar un momentito a la foto. Pues vamos ahora para el cierre. Perdónenme, alguna preguntita que tengan, algún inquietud. Ajá, muy bien. Queremos preguntarle a Luis en qué año es la investigación y en qué año se publica el libro. Sí. Aunque yo creo que no necesito micrófono, pero por si acaso. Sí, eso fue, la investigación comenzó en 2004 y se publicó en 2025. Más que bendito, 21 años. Pero eso, especialmente los estudiantes, pues los profesores pues ya tienen experiencia y saben cómo es esto. Unos somos más lentos, otros somos más rápidos. Pero para el estudiante, no se le quite el ánimo, no, ni quiere que eso es así. O sea, la tesis se hizo un año, pero salió publicable. Esa fue la decisión de los tribunos, que fue publicable. Pero yo me tardé 20 años en publicarlo. ¿Sabes? Pero no debemos hacer eso, y usted pidan que no haga eso, aligere un poco más. Pero miren, eso es parte de mi idiosincrasia. También parte, a pesar de que me veo como seguro y así doy clase, tengo que convencer a los estudiantes. Imagínate un profesor al frente inseguro. Yo no sé. Yo creo. Pregúntale a otro. Eso. Pues entonces, pues claro, a pesar de todo eso, siempre yo fui inseguro. Si yo tenía algo que aportar a la sociedad. Mira qué interesante. Y tú sabes que decidí hace como no sé cuántos años atrás que sí tenía algo. Sí tenía algo, entonces cogí en serio el libro, porque cuando me muera quería dejar algo, y una pequeña, un granito de arena, el inmenso mar, etcétera, para la sociedad. Y que vean que lo que estudié pues le dio un fruto a ellos. Así que me tardé como 21 años. Claro, le añadí, como obviamente pasaron casi 20 años antes de comenzar a redactar el libro, que es cosa diferente a redactar la tesis, la disertación doctoral. Entonces, cogí cosas más recientes, incluso hay un libro en Aguadilla sobre el PAC de hace aproximadamente, no quiero mentir, como 8 años, por ahí por lo menos, que me cita mi tesis. No cita mi libro. Ese libro nació primero. Ese hijo de ese doctor nació primero que el mío. Así que tranquilo, pero sí cita mi tesis.
Y yo vive escuchando eso, mi sobrino que está por aquí, Rolandito ahí, que es el hijito de mi querido hermano inseparable Rolando, siempre está detrás de mí. Pues entonces, me dijo que había escuchado un programa radial, que me habían citado, habían nombrado mi tesis, y después en otro programa yo dije, espérate, esos son, como están soplando los vientos, me imagino que me voy a montar en ese velero. Y eso dice, me monté en el velero. Y entonces me atreví a publicarlo. Claro, yo le mencionaba mucho a la compañera, pero la compañera rápido, eso fue, me abrazó, me dijo, echa para adelante, yo te respaldo, y qué sé yo qué, todas esas cosas. Y toda esa gente me da aliento. Y me ríe. La doctora Carrión, que no está aquí, yo tengo que reconocer que ella me apoyaba. Es decir, que tú vas a dejar la historia. Ya mismo tú te retires, ya mismo tú te mueres. ¿Y qué tú vas a hacer? Acaba y termina ese libro. Yo tuve personas presionándome. Y obviamente la madre de mi hijo, que a pesar, ¿verdad?, no estamos juntos hoy, hay una reacción excelente, excelente. Y siempre también me puya, Luisito, acabo de hacerlo, hijo. ¿Para cuándo lo voy a dejar? Y mi querido hijo, que se cree que yo soy bueno. El mismo tan humilde que cree que yo soy bueno y que yo sirvo para algo. Cosas de la vida. ¿Perdón? El derecho y la religión han sido buen instrumento a través de la historia para la transculturación de los imperios a los pueblos sometidos. ¿En qué medida está de forma implícita, no expresa, sirvió como un punto de inflexión a las políticas norteamericanas para el proceso de la transculturación que se preveía iba a sufrir Puerto Rico en lo económico, en lo social, con manos a la obra y los proyectos que tenían norteamericanos post-segunda? Sí, claro que sí. Eso, a pesar de que mi libro no se resalta mucho, pero en el sexto factor, la persecución a los movimientos independentistas y las declaraciones del obispo Manmanus a favor de la estabilidad para Puerto Rico y en contra de la independencia fue parte de ese proceso ya al final, pero fue parte de ese proceso, porque sí, ¿cómo decirlo? La Iglesia Católica que dominó a Puerto Rico luego de la invasión de Estados Unidos el 25 de julio de 1898 fue la Iglesia Católica estadounidense. Eso es cierto. Y todos nuestros obispos católicos, hablando católicos, todos nuestros obispos fueron estadounidenses. Los poquitos español, 1 o 2, todos los demás fueron estadounidenses. Hasta después que el Vaticano sacó a Manmanus y a David por la cuestión de la intromisión de la Iglesia Católica en la política partidista, que entonces comenzaron la Iglesia a nombrar obispos puertorriqueños. Así que sí, siempre estuvo dominando. Y acuérdate, incluso los varios obispos de Boston, el de New York, y hay otros, no apoyaron a los obispos puertorriqueños. O sea, esos son representantes de la Iglesia Católica estadounidense. Pues no apoyaron la gesta o el intento de gesta de los obispos. ¿Por qué? Porque decían que ellos creían en la separación total de Iglesia y Estado, independientemente de que también hayan tenido sus problemas. Pero sí, la Iglesia, desgraciadamente, no todas, algunas denominaciones, hacen su trabajo pro Estado. Acuérdense que el ser humano busca ¿qué? Tranquilidad, lo que le conviene, pasividad. Eso es lo que busca por regla general el ser humano. Y el ser humano se alinea a aquello que no me trastoque, aquello que no me provoque, aquello que no me ponga en una arena de inseguridad, sino al contrario, lo que me complace, lo que asegura lo tal y como yo pienso. Y la Iglesia, obviamente, es un ente de transculturación que no ha ocurrido en Puerto Rico, y eso hay que admitirlo, tanto que nos autocriticamos. Puerto Rico no ha sufrido una transculturación, que quede claro. Incluso los estadistas, que tú no sabes qué quieren, una estadidad jíbara. ¿Y por qué tú crees que están looking for una estadidad jíbara? ¿Por qué tú crees? Porque no han podido transculturizar a Puerto Rico, y Puerto Rico es puertorriqueño. Los puertorriqueños siguen con la dita de café, siguen con el idioma español, y somos una cultura fuerte. ¿Está bien? Pero sí, eso es parte. Esos aparatos, no quiero ofender a nadie, pero algunos científicos sociales los catalogan como aparatos opresores. Yo no voy tanto, pero sí hay que tener cuidado, porque a veces se adoctrinan también políticamente. Acuérdense que hubo un maritaje
entre el Imperio Romano con la Iglesia Católica de entonces. Y de ahí ese matrimonio nunca se ha divorciado. Y las iglesias, mire si es así, que España era la cuna de los católicos, ¿se acuerdan? En la guerra hispanoamericana de 1898, y el Vaticano le pegó cuerno a los españoles y apoyó a Estados Unidos en la guerra hispano-americana. Porque lo vieron como más poderoso y eran quien iba a ganar. Es un poco interesante lo que hay que involucrarse, señores. Yo invito a los estudiantes y los reto. El conocimiento es poder. Valor. Ajá. Verdad que quisiera saber su opinión en cuanto a un tema del libro y no del libro. ¿Cómo usted piensa que las acciones del Partido Nacionalista afectaron el respaldo electoral del PIB? Acciones como el ataque al Congreso, la insurrección nacionalista, el intento de asesinato del presidente Truman, cómo ha afectado hasta el día de hoy, tanto como en las últimas elecciones generales en el 2024, que verdad que se dio un apoyo enorme hacia el PIB, que mucha gente pensó que podían ganar las elecciones, y a todo eso pues el Partido No Progresista recurrió a la campaña de miedo, que para mi opinión fue que causó que no ganaran. Y aparte a lo que hemos mencionado, que cómo usted piensa que quizás esas acciones afectaron a la relación colonial de Puerto Rico y Estados Unidos. Sí, primero agradecer. ¿Tú quieres ver? Primero agradecer a Chaparro, es mi estudiante, yo que mucho sabe. Sí, gracias Chaparro. Disculpen, ese es mi tío dando clase y yo me siento aquí como si estuviera. La doctora se acaba de decir, ay, gracias por tu clase. Porque ese es mi estilo, yo nunca dejo de ser yo. Nada, volviendo, sí. La violencia política fue fundamental para el PIB ir perdiendo elección tras elección en reparto electoral. Porque como el PIB respaldaba al Partido Nacionalista, no por las acciones violentas. El PIB siempre se ha distinguido. O sea, no estamos repartando la revuelta nacionalista, disparar, porque nosotros somos un partido electoral. Nosotros no somos un peso, dice el PIB. Nosotros no somos un partido de tirar balas, de disparar, sino que somos electoral. Acudimos a las elecciones para intentar cambiar el estatus político gubernamental del país. Pero como quiera tenía que respaldarlo, porque primero tenía electores en ese partido. Porque el Partido Nacionalista, a partir del 36, dejó de apoyar las elecciones. Eso fue un mandato de Pedro Albizu Campos. No más elecciones. ¿Nos va a traer la independencia? Las armas. Eso fue una decisión. Y ante esa decisión, pues el Partido Nacionalista Puertorriqueño no ha vuelto a participar en elecciones. Pero no estoy diciendo que no todos los que miembros del Partido Nacionalista y simpatizantes no votaron por el PIB. Pero el PIB tenía que tener cuidado. Y eso obviamente disminuyó, claro que sí, esa violencia política. Porque ¿qué quería el Partido Nacionalista? Derrocar al gobierno de Puerto Rico y de Estados Unidos por medio de las armas y la violencia. Y obviamente Estados Unidos no lo iba a permitir. Aquí en Mutuado la gente habla más que el ataque aéreo a Jayuya, pero aquí hubo ataque aéreo también en Mutuado. Y la gente se olvida ese detallito. Aquí se olvida la masacre de Peñuela, y eso no se toca mucho por algunos historiadores. O sea, aquí hubo este problema y ataques de ambos lados y matanzas en Naranjito, en Peñuela, en Ponce, en Arecibo, en San Juan, en la Casa Obrera en Washington DC, en Mayagüez, en Jayuya, en Utuado. ¿Me entienden? Y la gente se cree que eso fue un levantamiento de unos borrachitos que se habían bebido de más, etcétera. No, eso fue una insurrección organizada. Y eso obviamente afecta al partido independentista y comienza a perder votos eventualmente. Claro que sí. Hoy día, como ya eso está un poco alejado de la historia, y yo sé que muchos, a menos que cojan clases conmigo, me estoy promocionando, no van a entender este tipo de cosas o no lo conocen, pero ya eso está un poco lejano. Por eso es que no ha sido tan impactante esa revuelta nacionalista y esa masacre de Ponce, de Río Piedra, etcétera, el enjuiciamiento del líder de la policía de Puerto Rico, que era estadounidense, etcétera. Pues eso ya no impacta tanto al elector y menos al elector joven. Y yo creo que ese elector joven y la demostración que dio Dalmau en las elecciones es porque ustedes piensan en discursos diferentes a nosotros. Nosotros fuimos presas, los baby boomers, del miedo. Mamá nos decía, para no decir, el obispo de Ponce decía que nosotros no podíamos ser independientes. Nosotros, dice la isla, Puerto Rico,
no podía ser independiente porque era un país muy pequeño y que otros países nos iban a tragar. Esa es la expresión de un líder, del máximo líder, porque a pesar que James Levy era de San Juan y tenía cierta influencia con parte de la jerarquía de la Iglesia Católica por encima del de Ponce, que era más manos era más vocal. Fue el vocero de la Iglesia Católica en esta campaña. Y todas esas cosas afectó, pero ya no afecta tanto como antes. Bueno, pues vamos agradecemos nuevamente al doctor Luis Cruz Vélez por esta aportación. Vamos ahora a proceder a leer la clausura de esta actividad en la mañana de hoy. Y quiero nuevamente enfatizar y agradecer a los jóvenes que, ¿verdad?, se han mantenido. Sé que, doctor, usted reconoce, doctor Luis Cruz Vélez, que el teatro sí estaba lleno, pero ya a las 11:30 nos parten porque van a otro curso, ¿verdad?, con otro profesor. Pero los que se han mantenido, agradecidos, igual que nuestros colegas profesores, doctor Collazo, doctora Sonia López, agradecida, doctora Rivera Friollano, gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros, al doctor Omar Santiago, historiador y del área de la literatura, muchas gracias por compartir con nosotros y mantenerse aquí, a los invitados que nos acompañan, eternamente agradecidos, ¿verdad?, porque sé al profesor Nicolás Ramos, gracias por estar aquí también compartiendo con nosotros, pues a nuestra decana, la doctora Acevedo, a la profesora perdóneme, Luz Andújar y a Mariluz Méndez, nuestra querida compañera del Decanato de Asuntos Académicos, que se han mantenido, a Rafi por transmitir esto para los compañeros que nos están viendo en vivo a través de Facebook Live y YouTube. Gracias a todos. Así que vamos a la clausura. Este libro plantea dos grandes temas que se entrelazan en uno de los mayores conflictos: Iglesia, y dentro de ello lo que llamamos la religiosidad, y el Estado, política, presentes en el libro del doctor Luis Cruz Vélez. El doctor Cruz plasma en su libro ese análisis de forma amena y contundente, al profundizar en la fundación del Partido Acción Cristiana aspectos de desencuentros o conflictos que se destacan en la Iglesia y el Estado, cuando en el 1960 esta logra inmiscuirse en la política partidista puertorriqueña. Estos dos grandes temas que son complejos, pero al mismo tiempo cotidianos en el mundo contemporáneo. Quiero agradecer al doctor Luis Cruz Vélez por la gesta investigativa tan valiosa para los anales de la historia política puertorriqueña. Así que pido un fuerte aplauso para nuestro profesor, el doctor Luis Cruz Vélez. Muchas gracias a todos y buen provecho.